Hola queridos amigos, en este video vamos a aprender los ángulos directores. ¡Empezamos! ¿Qué son los ángulos directores? Los ángulos directores son dos, alfa y beta. Alfa es el ángulo formado entre el vector y el eje X positivo. Y beta es el ángulo formado por el vector y el eje Y positivo. Tenemos aquí en nuestra gráfica, tenemos un plano cartesiano y un vector ubicado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, alfa es el ángulo formado por el vector A y el eje X positivo. Y beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo. Estos dos ángulos varían entre 0 y 180 grados. Como nuestro plano cartesiano está formado por 4 cuadrantes, vamos a determinar gráficamente los ángulos directores en cada cuadrante. En el primer cuadrante tenemos graficado un vector. ¿Y cuál es el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo entre el vector y el eje X positivo. Por lo tanto, mi ángulo alfa es este. Ahora, ¿cuál es el ángulo beta? El ángulo beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo. Entonces, el ángulo beta es este. Entonces, hemos graficado nuestros ángulos directores en el primer cuadrante. Cuando el vector esté dibujado en el segundo cuadrante, los ángulos directores son los siguientes. Alfa es el ángulo entre el vector y el eje X positivo. El eje X positivo, el vector, por lo tanto, alfa es este ángulo de aquí. ¿Sí? Y beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo. Por lo tanto, este es el ángulo beta. Entonces, los ángulos directores en el segundo cuadrante están determinados de esta manera. Si el vector está localizado en el tercer cuadrante, los ángulos directores son los siguientes. Alfa es el ángulo entre el eje X positivo y el vector. Por lo tanto, este es mi ángulo alfa. Y beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo. El eje Y positivo, el vector, por lo tanto, este es el ángulo beta. Entonces, los ángulos directores cuando el vector está localizado en el tercer cuadrante son estos. Finalmente, cuando el vector está localizado en el cuarto cuadrante, los ángulos directores son los siguientes. Alfa es el ángulo entre el eje X positivo y el vector, por lo tanto, es este ángulo de aquí. Y beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo. Por lo tanto, beta es este ángulo de aquí. Bien, de esta manera hemos logrado determinar los ángulos directores cuando el vector está localizado en cada uno de los 4 cuadrantes. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio en el que nos piden cuánto valen los ángulos directores dado un vector. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Determinar los ángulos directores del vector f 5i menos 7j. Entonces, este vector está expresado en sus vectores base. Por lo tanto, podemos identificar que sobre el eje X tenemos 5 y sobre el eje Y menos 7. Sobre un plano cartesiano debemos dibujar las coordenadas 5 y menos 7. Entonces, sobre el eje X dibujamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre el eje Y, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos estos puntos y observamos que el vector está localizado en el cuarto cuadrante. Bien, entonces este punto tiene pues por coordenadas 5, menos 7. Y dibujamos el vector. Nuestro vector pues ya está dibujado en el cuarto cuadrante, el vector f.
Un dato importante y necesario para poder determinar los ángulos directores es calcular la dirección de este vector. Por lo tanto, graficamos la dirección del vector en el plano cartesiano. La dirección es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo en sentido antihorario. La dirección del vector f es el siguiente: θ. Bien, desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Por lo tanto, hemos graficado el ángulo θ, que corresponde a la dirección del vector f. Para calcular la dirección del vector f, hacemos el siguiente cálculo. La dirección es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en y del vector f dividida para la componente en x del vector f. Por lo tanto, θ es igual a la tangente a la menos 1 de f vale menos 7 dividido para 5. Y esto es igual a la tangente a la menos 1 de 7 dividido para 5 nos da un valor negativo de menos 1.4. Con ayuda de la calculadora determinamos este valor. Por lo tanto, tangente a la menos 1 de menos 1.40 menos 54.46 grados. ¿Sí? ¿Qué significa este signo negativo? Quiere decir que este ángulo está medido desde el eje X positivo en sentido horario. Por lo tanto, desde el eje X positivo en sentido horario hasta el vector vale 54.46 grados. De tal manera que el verdadero valor de la dirección del vector f es el que está graficado en color negro. Es este, en sentido antihorario. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo θ? En nuestra gráfica nos damos cuenta que para calcular la dirección θ tenemos que restar este pedazo de los 360 grados, es decir, 360 grados menos este pedazo que vale 54.46. El valor real de la dirección del vector f es igual a 360 grados menos este pedazo, pero este pedazo vale 54.46 grados. 54.46 grados. Entonces, θ es igual a, hacemos la resta, 360 menos 54.46 nos da un valor de 305.54 grados, que corresponde al valor de la dirección del vector f. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Es decir, los ángulos directores. Alfa, gráficamente tenemos que es este valor de aquí, alfa, que viene a ser el valor que hemos calculado anteriormente, 54.46. Por lo tanto, alfa, voy a colocar por acá, 54.46 grados. ¿Sí? Es el ángulo formado entre el vector y el eje X positivo. ¿Y ahora cuánto vale beta? Beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y positivo, es decir, este de aquí. Todo esto, el ángulo beta. ¿Cómo calculamos? Pues gráficamente podemos observar que el ángulo beta está formado por los 90 grados que están aquí, ¿sí? Los 90 grados más alfa. Por lo tanto, beta es igual a los 90 grados más alfa. 90 grados más alfa.
Entonces beta es igual a 90 grados más 54.46 grados. Y esto nos da un valor de 90 más 54.46 grados, 144.46 grados. Entonces, hemos calculado los valores de los ángulos directores alfa y beta de nuestro vector f. Bien, queridos amigos y amigas, hemos concluido con el ejercicio determinando los valores de los ángulos directores alfa y beta, a más de la dirección del vector. Aquí lo tienen y gráficamente se pueden dar cuenta cómo están localizados estos ángulos directores. Estos ángulos directores alfa y beta siempre oscilan entre 0 y 180 grados, como en el ejemplo que hemos resuelto. Eso es todo, queridos amigos, les agradezco mucho por su atención y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!